Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana y como ya le informaba, este viernes fue entregado al Congreso de la Unión el primer paquete económico del sexenio de Claudia Sheinbaum, el cual contempla algunos ajustes para diversas dependencias y programas. Vamos a hablar a fondo del tema con Gabriela Siller. Ella es analista de temas económicos, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, profesora del TEC de Monterrey también. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por platicar con nosotros para analizar este paquete económico. A ver, ¿qué es lo que rescatas del paquete económico? ¿Lo que te parece acertado, que va en línea con lo que opina el mercado, los analistas, y lo que te parece de plano que está sobreestimado por parte de la Secretaría de Hacienda? Mira, dentro de las proyecciones económicas, una inflación de 3.5% no está tan fuera de la realidad para el 2025. Llama mucho la atención porque la Secretaría de Hacienda siempre ponía el 3%, que es el objetivo del Banco de México, pero que era un tanto irreal, ¿no? 3.5 me parece que está dentro de lo razonable. Sin embargo, dentro de las mismas proyecciones económicas hay dos cosas que llaman la atención y que creo que no se van a alcanzar. Primero, un crecimiento entre el 2 y el 3%. La verdad es que históricamente en México, en el primer año de administración completa, la economía se desacelera. Y si este año vamos a crecer 1.5%, pues la verdad es que no se ve cómo se vaya a alcanzar un crecimiento entre el 2 y el 3%. Para esto, sobre todo cuando hay un recorte en el gasto público, entonces, para esto tendría que ser el sector privado el que estuviera impulsando el crecimiento económico, pero hay mucha cautela, tanto por las reformas como por las amenazas de Trump. Entonces creo que no se va a alcanzar ese crecimiento entre el 2 y el 3. Y el problema es que estas proyecciones económicas luego se utilizan para la parte de los ingresos y de los egresos. La segunda cosa de las proyecciones económicas que creo que está pues no en línea con lo que estima el mercado son los recortes en la tasa de interés. Estiman una tasa de referencia alrededor del 8%. Y bueno, aunque sí se estima que el Banco de México seguirá recortando su tasa de interés, pues la verdad es que será a lo mejor hacia 9 u 8.5%, y aunque sea medio punto porcentual, pero eso puede estar subestimando los egresos. Y entonces, ahora sí, si nos vamos a los ingresos y a los egresos, pues están sobreestimando los ingresos presupuestarios, los egresos se están subestimando, y con esto están contemplando que van a recortar el déficit, el ampliado, el de los requerimientos financieros del sector público, a 3.9%. Y aunque esto se escucha como una buenísima noticia, que lo recorten desde el 5.9 al 3.9%, pues es posible que no termine así, que termine a lo mejor por encima del 4%, y ahí es donde las agencias calificadoras, a partir yo creo que del tercer trimestre, podrían empezar a decir que, bueno, pues México no está cumpliendo, y entonces pueden venir cambios a negativo en la perspectiva, así como lo hizo Moody's la semana pasada, o inclusive también recortes en la calificación crediticia, y esto es importantísimo para México, sobre todo porque con Fitch estamos a un nodo de perder el grado de inversión, y con las otras dos agencias, con Moody's y con Standard & Poor's, a dos nodos de perder el grado de inversión. Y bueno, pues hay muchas rigideces en el presupuesto. Por ejemplo, costo financiero de la deuda pública, pues alcanzando 26% de los ingresos presupuestarios. También, cuando son finanzas públicas, como que luego nos perdemos en los miles de millones y en los porcentajes, pero si uno lo pone en términos de finanzas personales, pues a lo mejor es un poco más fácil de entender. Imagínate una persona que de su sueldo mensualmente paga más de una cuarta parte de puros intereses, no pago de capital de la deuda ni amortizaciones, puros intereses. Esto no es sostenible en el largo plazo. Así está ahorita el gobierno federal lo que está contemplando. Y que además, pues si hay un mayor déficit, pues se seguirá endeudando. Y luego está también todo lo de las pensiones contributivas, las no contributivas, que son la ayuda a los adultos mayores. Está también todos los programas sociales. Esto representa 46% de los ingresos presupuestarios. O sea, casi la mitad de lo que se asume en el presupuesto va a todos estos programas sociales y dádivas del gobierno. Y bueno, pues si lo sumamos con lo del costo financiero de la deuda, pues nos da que es el 72% de los ingresos presupuestarios, y entonces el 28% queda para todo lo demás. Y ahí es donde uno entiende, bueno, pues por qué recortaron en salud, por qué educación está por debajo de los estándares internacionales, por qué recortaron también gasto en infraestructura, que eso es importantísimo para México, sobre todo porque el sexenio anterior terminamos
con una disminución en el gasto en infraestructura, cosa que no sucedía al menos en los últimos 4 sexenios. Entonces, el presupuesto, podríamos decir, no es desastroso, pero sí está en un punto donde pues seguramente no se va a cumplir ese recorte en el déficit, y entonces pues el gobierno tendrá que ir ajustando sobre la marcha recortes en otros rubros o en los mismos donde trae ahorita recortes. Si no, pues podrían venir recortes en la calificación crediticia. Estos 9 billones de pesos que yo platicaba hace unos momentos con Roberto Aguilar, que sigue siendo un presupuesto histórico, ¿no? Muy elevado, Ajá. que no veíamos, solo lo hemos visto en el 2024, pero hacia atrás era de 8 billones, 7.5, 7, así comenzó el sexenio y ha tenido un crecimiento muy importante. Hay recortes, como ya nos decías, a varias dependencias importantes como salud, seguridad, educación, pero pues no, digamos que finalmente el gobierno tiene que obtener estos 9 billones para financiar el gasto público, 5.3 billones es vía ingresos fiscales y el resto, ¿cómo le hará el gobierno para llegar a esa cifra, Gaby? Es que la mayor parte de los ingresos del gobierno son ingresos tributarios, por eso es que es importantísimo las proyecciones económicas, porque si a la economía no le va bien, pues de dónde va a recaudar, ¿verdad? Por eso es que yo creo que todos los analistas estábamos al pendiente de, bueno, cuál es el crecimiento económico que van a estimar, porque sobre eso también es lo que van a estar el crecimiento estimado de los ingresos tributarios. Y bueno, pues además también vemos que a Pemex le dan alrededor de 1.3% del PIB, y que además, bueno, pues va a haber una consolidación, con lo que seguramente Pemex pues va a seguir perdiendo dinero y es posible que inclusive también en el transcurso del año pues necesite más recursos. Y entonces todo esto pues genera preocupación sobre México. Lo que sí es que el tipo de cambio no se movió ni medio centavo, o sea, no reaccionó el tipo de cambio a esto. Yo creo que el mercado espera hasta que las agencias calificadoras digan algo, y mientras que no haya un recorte en la calificación crediticia, pues el tipo de cambio seguirá reaccionando, sobre todo lo que pasa en Estados Unidos, con la posibilidad de que la Reserva Federal sea más cautelosa para recortar la tasa de interés. Hablando de Estados Unidos y de el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a partir del 20 de enero y de las amenazas que hizo durante la campaña y que ha seguido haciendo, además de la selección de sus integrantes del gabinete, que muchos, bueno, pues han criticado a México en diferentes temas de seguridad, migración, combate al crimen organizado, temas de aranceles y de relación comercial. Digamos, el presupuesto y el paquete económico del próximo año no está considerando ese escenario de desaceleración de Estados Unidos y de pues un enfrentamiento comercial, por lo menos por decir algo del siguiente año. No se está considerando. ¿Lo ves tú que hay alguna consideración respecto de este tema, Gaby? No, en realidad el paquete pareciera como si consideraran que es año de elecciones en México, en donde la economía tiende a crecer más. No está considerando todos estos riesgos, no se mencionan, e inclusive también el asumir un crecimiento de hasta 3%, pues la verdad es un tanto ilusorio, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta cautela por las amenazas de Trump, que yo creo que alguna de sus amenazas sí la puede llegar a cumplir sobre México, y también por las reformas recién aprobadas aquí en México y que obviamente han generado cautela. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que seguramente el sector privado pues habrá una contratación de personal lenta, como lo que estamos viendo este año, con una baja creación de empleos en el IMSS, a la par también de una inversión fija bruta que va creciendo algunos meses y otros retrocediendo, y que en todo el año yo creo que terminaremos con un crecimiento apenas a lo mejor del 2% de inversión fija bruta, y con todo esto pues casi no suma el crecimiento del PIB. O sea, todo viene o tendría que venir de la parte del consumo, pero ya vimos en el sexenio anterior que aunque el gobierno reparta dinero y tenga un montón de programas sociales, no es suficiente con esto. Inclusive, pues con todas las transferencias que se dieron durante la administración del presidente López Obrador, el crecimiento, ya hemos platicado en otras ocasiones, terminó bajísimo. Y entonces la reflexión ahí es, pues se necesita el sector privado, pero si hay miedo ahorita por las reformas y luego por Trump, pues cómo va a haber un mayor crecimiento y menos de entre 2 y 3%. Por cierto, el crecimiento para este año también se presupuestó en 3%, ¿no? Y tampoco se va a alcanzar ese dato. Va a tener que hacerse un ajuste ya en estos últimos días o pensando en el próximo año sobre
sobre todas estas proyecciones de ingresos, gastos y demás, con esa proyección de crecimiento que no se alcanzó en 2024, Gaby? Así es, este año yo creo que vamos a terminar con un crecimiento alrededor del 1.5%, a pesar del altísimo déficit presupuestario que debería de haber generado un crecimiento más alto. Ahora, la Secretaría de Hacienda no es nada más de pues la administración pasada, sino yo creo que de toda la vida. Siempre Sí. ponen un crecimiento muy alto como que para generar optimismo entre la población y como que salir bonitos en la foto, pero sí está muy alto, o sea, vamos a quedar a la mitad de lo que estaban presupuestando y obviamente pues también se ve reflejado en los ingresos. Ya. Bueno, pues así el paquete económico. ¿Algún otro dato que te haya llamado la atención? El tipo de cambio, 18.5 frente También. pues a lo que traemos ahorita de arriba de los 20, pues no se ve tan fácil, sobre todo con un terremoto llamado Donald Trump a partir de enero del próximo año. Sí, así es. El tipo de cambio, la verdad es que no se ve que vaya a regresar a niveles de 18.50. Para eso tendríamos que estar viendo que las apuestas en el mercado de Chicago a favor del peso se incrementaran y no. Y semana tras semana tras semana vemos que esas apuestas disminuyen. Entonces creo que el tipo de cambio sí podrá disminuir el siguiente año, pero a lo mejor a niveles de 19.50 o alrededor de los 20 pesos por dólar, 18.50. Es dificilísimo que se llegue a alcanzar. Digo, y ojalá me equivoque, ¿verdad? Y que sí se alcancen todas estas previsiones económicas, pero es muy poco probable. No va acorde con lo que ha planteado el mercado, como se dice, o los analistas e inversionistas, pero ya veremos cómo se va aterrizando todo y si se ajusta a la Cámara de Diputados alguno de estas proyecciones o del presupuesto de la reasignación de recursos. Ya lo veremos, sobre todo en temas tan delicados como la salud, que me parece que ese sí es un despropósito, por decirlo menos, de Hacienda y del gobierno federal de recortarle recursos a la Secretaría de Salud. Pero bueno, estamos en contacto y te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada. Gaby Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, Mario. Buenos días. Hasta pronto. Buen lunes.